En Latitudex trazamos la ruta a la información que importa sobre el comercio exterior y la logística. Buen día, gusto en saludarles, estimada audiencia de Latitudex, con enfoque de comercio exterior y logística. Soy Javier Cendejas, director ejecutivo. Gracias por acompañarnos y un gusto recibir al CEO, presidente de GP Logistics, Paul Sarrapi. Muchas gracias por estar con nosotros, Paul. Gracias, Javier, gracias por la invitación. Pues aquí a la orden. ¿Cómo has estado en este bonito problema que se llama crecimiento gracias al nearshoring? Y vamos un poquito más atrás. ¿Cuál es platícanos un poquito de GP Logistics? ¿Cuándo nace? ¿Cuál es la infraestructura que tienes? ¿El nicho de empresas que atienden? Mira, GP Logistics nace hace 35 años aproximadamente. Okay. ¿Y cómo nace? Bueno, basado antes nos denominábamos porteadores. Y era un nombre que se le daba a las empresas que precisamente movían carga de un lado a otro. Entonces, el inicio de la empresa se fundó como Grupo Porteo. ¿Y por qué grupo? Porque en el camino yo conocí una persona en la parte del Bajío, en Guadalajara principalmente, mi socio actual y sigue siendo mi socio, Juan José Ponce. Y juntamos las dos empresas. Yo me dedicaba a la parte noreste, él se dedicaba a la parte del Bajío. Nos juntamos fuerzas. ¿Y por qué juntamos fuerzas? Porque veíamos venir que venía la competencia. Ya venían las transnacionales a México y pues no había otra forma de competir más que haciendo alianzas. Entonces ahí es donde nace Grupo Porteo hace 30 y tantos años. Principalmente basados en la necesidad de mover la carga de las empresas de una manera más rápida, más expedita y más ordenada. Y afortunadamente pues nos fue bien. En estos 30 y tantos años hemos crecido. Tenemos cerca de 17 centros de distribución a lo largo del país. ¿Cuántos pies suman más o menos? Más o menos sumamos unos 300,000 metros cuadrados, que serían 3 millones de 3 millones de pies cuadrados aproximadamente. Y en estos últimos años la empresa también ha dado un giro y somos el único operador logístico en México que se dedica al agro. Entonces tenemos semillas almacenadas en refrigeración, son cámaras refrigeradas, más de 50,000 posiciones en el país de pura semilla. Y esta infraestructura de 3 millones de metros cuadrados de almacenes. De pies, en 17 almacenes. Pues lo interesante es la tecnología. Tú eres muy tecnológico desde que tengo el gusto de conocerte. ¿Cómo has adoptado esas nuevas tecnologías para el sector logístico, para las semillas, para las industrias que atiendes? Pues desde ese entonces, más de 3 décadas hasta la fecha. Mira, cuando iniciamos, en realidad no existía ningún software, ningún sistema que realmente te pudiera dar el servicio para controlar todas las diferentes situaciones y cosas que se presentan en el día a día de la operación. Entonces nosotros nos dimos a la tarea de desarrollar un sistema que a su vez, bueno, hoy ya existen los WMS, los TMS y los RPs. De hecho, ya hay una nueva tendencia que ahora son los software de supply chain. Y en fin, o sea, de hecho ya la industria, yo sí me encanta, yo digo que somos una empresa tecnológica con camiones y bodegas. Mira, qué padre. Nos encanta la tecnología y bueno, la empresa ha dedicado buena parte de sus ventas a la tecnología, a la inversión en tecnología. ¿Qué te digo hoy? Pues ya lo sabemos, hoy está prácticamente la automatización por todos lados, sin olvidarnos de la sostenibilidad que hoy ya es un requerimiento prácticamente de todas las empresas, no de México, sino del mundo. ¿Y por qué la tecnología? Porque, a final de cuentas, es una forma mucho más efectiva, menos costosa y te ahorra mucho tiempo en las operaciones diarias de la empresa.
Entonces hablamos, como te digo, pues hablamos de TMS, hablamos de WMS, hablamos de RPs, hablamos de supply. Y todo esto en conjunto, imagínate las empresas como la de nuestra que tiene 30 y tantos años de información guardada. Okay. Y es lo que viene ahora en estas nuevas tecnologías, en estas nuevas modas, porque así yo le digo, lo que es la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Prácticamente es el resumen y el consolidar todos esos datos que se tienen en las empresas. ¿Para qué? Pues para que de alguna forma te ayuden a tomar decisiones o de alguna forma sean predigan, o sea, qué es lo que puede ocurrir en el diario de la operación. Ya vemos algunos ejemplos de inteligencia artificial con buenos éxitos. Bueno, para la parte de texto, todo el mundo yo creo que conocemos el ChatGPT, el Magic Post, etcétera, etcétera, diferentes sistemas. Pero hoy para la logística apenas se está integrando. En México apenas se está utilizando. Ya hay empresas muy grandes, no puedo decir el nombre de ellas, pero ya tienen inversiones millonarias, porque estamos hablando de varios millones de dólares los que tiene que invertir una empresa para estas nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Ellos lo que están buscando es a través de toda esta recopilación de datos y utilizando ya lo que hoy ya pues desarrolló de alguna forma el ChatGPT y otras tantas, es que por cualquier medio, ya sea llamada, email, texto, WhatsApp, llámale como quieras, cualquier canal de comunicación, lo toma esta inteligencia artificial y lo vuelve un pedido. Un pedido ya listo para ser piqueado y facturado y enviado al cliente. Okay. Entonces, digo, ese puede ser un caso en este tema de logística. ¿Cuál sería el uso de una inteligencia artificial? Tenemos otros casos, por ejemplo, los planes de las rutas, de las entregas. ¿Por qué? Porque hay información, como digo, información valiosa en 35 años de qué es lo que ha pasado cuando tú cargas un camión y lo mandas a un destino. Pues te puedes topar el tráfico, hay clima, hay diferentes problemas en la entrega. Seguridad. Que no son parte de la empresa. Que eso es importante decirlo. O sea, no podemos manejar el clima, no podemos manejar una manifestación, etcétera. Pero hoy el conjunto de sistemas, o sea, conéctate con el Google Maps, que te traza una ruta y te dice dónde está el tráfico, o con el Waze. Entonces, mediante APIs y mediante la conexión de los sistemas, tú puedes adelantarte a enviar un camión que vaya por una carretera donde hubo un accidente hace 2 horas y está totalmente bloqueada. Okay. Entonces, puedes tomar la decisión incluso de no mandar ese camión a hacer una entrega. Entonces, y todo esto es a través del manejo de la información para que a final de cuentas ni gastes, ni entorpezcas más el problema que puede estar ocurriendo en una carretera. Y a final de cuentas lo que todos queremos es de que esa mercancía llegue a tiempo al destino final. ¿Para qué? Para que el consumidor cuando necesite 1 litro de leche pues vaya al súper y pueda tomarse el litro de leche de ahí de la vitrina. Pues coincido que la inversión en automatizar de primer mundo un almacén pues es alta y que el retorno pues puede tardar. Y también depende del producto, depende del sector. Si lo paga y no le afecta el precio al consumidor. El gasto logístico en México ronda el 10%. ¿Y esta tecnología cómo ayuda a que ese 10 se vuelva 8, se vuelva 7? Bueno, como hemos venido diciendo, o sea, la tecnología te ayuda a tomar mejores decisiones en base a información, en base a data, en base a tus bases de datos, y mediante algoritmos matemáticos que te ayudan a tomar, como dijimos en la parte de la entrega, una mejor decisión de entrega. En la parte de los almacenes, tú estás hablando de automatización. México, yo creo que, bueno, me voy un poquito más atrás,
Hace unos 6 meses estuve en Atlanta, en Rodex, y ya no vi lo que regularmente vemos en los almacenes de México. Ya no hay tantos racks, ya no hay ese tipo de montacargas gigantes que te manejan pallets o los pallet jacks que te mueven 2 tarimas de una, etcétera. ¿Qué es lo que vimos ahí? Estantería más pequeña, robots para surtido, robots para el manejo de las cargas dentro de los almacenes. Como que la tendencia, al menos en Estados Unidos, está siendo los denominados dark warehouses, o tener más cerca de la necesidad el almacén. Dark store, ¿no? Pues, dark store es donde tú vas a hacer la compra, pero el dark warehouse es el que va a ir a surtir esas pequeñas tiendas, o ya definitivamente al destino final, al comprador final. Entonces, de hecho, vemos ahí ejemplos donde la inteligencia artificial está siendo utilizada por Amazon, donde antes de que tú pidas un rastrillo, por ejemplo, ellos ya lo tienen en el almacén cerca de tu casa antes de que tú ni siquiera estés esperando pedir ese rastrillo. Porque en base a la información ellos están definiendo que Javier Cendejas utiliza un rastrillo y va y compra un rastrillo cada X tiempo, cada 2 o 3 meses. Entonces ellos están adelantando para que tu experiencia de compra pues sea la mejor, donde tú pides tu rastrillo y lo puedes tener al día siguiente. ¿Por qué? Porque ya prácticamente está muy cerca de ti. Y este ejemplo pues, ya lo vemos cada vez más. O sea, hoy las juventudes, como yo le digo, pues ahora quieren todo de manera inmediata. O sea, lo ven y lo quieren tener ya en ese momento. Entonces la logística pues se tiene que hacer hacia ese mundo. Tú dices el porcentaje que hoy se gasta del 10%, mucho se está destinando a tecnología y a la parte de logística, porque hay bastante más dinero que se gasta hoy en una tienda de un autoservicio. Cuando menos un autoservicio como hoy lo conocemos tiene márgenes del 30%, 35%. Entonces eso el fabricante pues, se lo tiene que dar al autoservicio. Al vender de manera directa, pues de alguna forma se está ahorrando ese 35% que ahora se tiene que repartir en el marketplace, etcétera, etcétera, hasta terminar en el almacén, en el camión y en la persona que te va a llevar ese producto. Entonces, esta tecnología, bueno, ya donde se ha probado, tiene muy buenos resultados y hay ahorros del 25 hasta el 30% en el gasto corriente que tiene una empresa. Muy bien, Paul. Los últimos meses has platicado un storytelling de los 7 pasos de cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en la tecnología. Ya dijiste algunos. ¿Podrías profundizar en alguno de esos 7 pasos? Bueno, primero, o sea, de hecho, esto está basado en estudios donde, y déjame, te comento, es catastrófico. El 80% de los proyectos de inteligencia artificial se han ido a la basura. ¿En serio? ¿80%? 80% de las iniciativas de inteligencia artificial que han hecho las empresas se han perdido. ¿Por qué? Porque no tienen claro qué es lo que quiere que le resuelva la inteligencia artificial, por un lado. Por otro lado, no tienen los datos. O sea, el problema de los datos hoy en día yo creo que es el mayor de los problemas para la inteligencia artificial. Porque pues, hay bases de datos, sí tenemos mucha información, pero está toda batida. Entonces, de hecho, tú puedes ver incluso México, Estados Unidos. Yo creo que la carrera hoy mejor pagada es la de los datos, de ingeniería en datos. ¿Por qué? Porque aparte de que hay pocos, pues hay mucha necesidad. Si nos vamos a la parte de los inversionistas, hoy las empresas están invirtiendo en compañías que a lo mejor no tienen ningún profit, pero tienen información, tienen datos. Entonces, hoy los inversionistas están buscando también empresas que tengan datos de 20 años, 30 años, 40 años. Y el solo hecho de mantener esa información ya es valiosa. Aunque la empresa no valga, vale por sus datos.
Entonces digo, estamos viendo cosas realmente pues que dan miedo. O sea, a mí me da como que, o sea, la inversión se puede ir ahora a empresas que tienen mucho manejo de información. ¿Por qué? Porque, bueno, sería, si lo ponemos en pasos, primero es definir qué es lo que quiero que me resuelva mi inteligencia artificial. Segundo, tener ese data governance en las empresas. O sea, ¿quién va a ser el dueño de los datos? ¿Cómo vas a tener la información que esté perfectamente alineada, etcétera? Okay. Tercero, buscar con quién voy a ser el partner. El partner de tecnológico que me va a llevar hacia, pues hacia el éxito de mi proyecto de inteligencia artificial. Y vemos mucho, ¿no? Y otra cosa que es muy importante decirlo, es caro. Es caro porque todas las ingenierías que se dedican a esta parte de los datos, como bien acabo de mencionar, pues están de moda. O sea, al estar de moda se vuelven caros y no hay. Entonces, tenemos que ser muy conscientes en con quién nos vamos a ir a casar para hacer nuestro proyecto de inteligencia artificial. No es ir a la tienda, comprar un software de inteligencia artificial y que me resuelva Estamos hablando de proyectos que pueden durar 1 o 2 años o más, dependiendo de la complejidad del tratar de meter un proyecto de inteligencia artificial a tu empresa. Y que si el paso 1 y 2 no lo tienes bien, truenan como 8 de cada 10 que mencionabas. Exactamente, 8 de cada 10. O sea, es impresionante. Y ve todo el dinero que se está quedando ahí perdido en tratar de llegar a... Hay empresas, digo, yo conocí una empresa que lo está haciendo. O sea, ellos están tomando el gasto, por así decirlo, de toda esa infraestructura que tú tendrías que contratar con tal de tener proyectos viables de inteligencia artificial. O sea, ya hay empresas que están interesadas en ayudar a otras empresas con sus proyectos, pero ellos invirtiendo en toda esa parte de infraestructura. O sea, ellos ya invirtieron en la parte de infraestructura y eso pues es una ayuda para una empresa pues mediana o grande que quiera aventarse en este tema. Y de esas dos que sí son exitosas, el retorno a la inversión pues es muy interesante, supongo. Ya cuando pasas ese paso de la muerte y esa aplicación, instalación, implementación de la inteligencia artificial funciona, pues ya optimizas muchos gastos, ¿no? Sí, en México no hay datos. Lamentablemente no tenemos datos y hay muy poco en Estados Unidos también de cuál sería el retorno de un proyecto de inteligencia artificial. Okay. O sea, conocemos, ¿verdad?, que las empresas que se dedican a parte de inteligencia artificial pues aumentaron su valor ya 12 veces, EBITDA. O sea, las empresas tecnológicas, por mencionar inteligencia artificial, primero se vuelven atractivas, segundo, tienen un valor más alto que el que tenían antes. Entonces, por eso yo mencionaba que somos una empresa de tecnología con camiones y almacenes. ¿Por qué? Porque vamos para allá. O sea, vamos para allá, no con este tipo de inversiones, sino más bien buscando esas alianzas y buscando esas empresas que hoy te pueden orientar y llevar de la mano en un camino para resolver un proyecto de inteligencia artificial. O sea, lamentablemente no hay datos del retorno. Yo no tengo información acerca de eso, pero me imagino que puedes llegar a rondar de los 30 a 40% de ahorros en cierta parte de tus operaciones. Estoy estudiando una especialización en el ITAM que es inteligencia artificial aplicada en los negocios, ¿no? Y dentro del caso práctico, pues cómo lo aplicaríamos a nuestro negocio. Y yo veía y analicé cómo en el despacho anal, pues ya con cámaras, pues puede clasificar aceleramente el producto y pásalo. Ya no tienes que estar una persona experta en clasificar y ver, y despachar un avión en 2 horas y tener una flota, ¿no? Ya con esta inteligencia, pues puede funcionar. Este es un ejemplo, bueno, de nuestro lado. En tu lado, ¿qué proyecto has visto que dices, wow, no me lo imaginaba? Mira, wow, por ejemplo,
otra vez hablamos de tendencias. Ya el e-commerce pues, crece a pasos agigantados, o sea, llegó para quedarse, llegó la pandemia, creció más de lo que esperaba cualquiera, pero sigue creciendo y es una tendencia. Y ahí viene el problema también, el problema del e-commerce, pues viene la parte de las devoluciones. Estamos hablando de 26%. La logística inversa. La logística inversa, 26% de lo que hoy se vende en e-commerce se regresa. ¿En serio? 26%. Entonces, digo, es un problema que hoy pues las empresas, porque no lo dejó entrar el guardia, porque no estaba en la casa, porque no me gustó el producto, porque llegó roto, porque llegó cambiado, porque ya lo probé. Bueno, hay mil situaciones por las cuales hoy se devuelve un producto que ya se compró, que ya se adquirió, que ya le costó a la empresa pues hacerlo, enviarlo, y ahora hay que regresarlo. Entonces, un proyecto que tiene el grupo JP Logistics es precisamente en eso, en logística inversa. O sea, hay, en base a toda esta información que tenemos ya guardada, podemos predecir qué tan probable es que nos rechacen una mercancía cuando llegamos a una tienda. Porque el pedido no existe, porque es un pedido duplicado, porque estamos fuera de horario. El usuario siempre regresa algo. Bueno, o sea, lamentablemente las tiendas también de autoservicio hoy cambiaron. Bueno, tienen su modelo comercial, que se supone que es donde deben de hacer el dinero, pero ya ahí vemos y ya hay información. Estas empresas son públicas. Tú puedes ver que ya hoy generan más por penalizaciones en las entregas de sus centros de distribución que por la misma venta de la mercancía que tienen en la tienda. O sea, se vuelven negocios más atractivos por todo el tema de fill rate, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy tú te comprometes a surtir, no sé, 100 cajas de champú en un año a una tienda, y si no se las surtes te van a penalizar. ¿Por qué? Porque ellos dicen que dejan de vender ese champú que tú no le pudiste entregar, ¿no? Entonces se vuelve ya un tema también de problemas de desabasto por un lado y de una pérdida comercial por la parte del otro, ¿no? Entonces ya hay penalizaciones por eso. Y tocas algo bien interesante. Hoy día muchos autores coinciden que la logística y la mercadotecnia es lo que está moviendo comercialmente, ¿no? Y tocaste, bueno, la logística, y ya entrando en un anaquel, pues también es el marketing, ¿no? De dónde está colocado el espacio, y tiendas pues grandes como Costco, como Sam's, pues le cobran al proveedor el espacio, depende de qué lugar, y si no está en tiempo, pues también hay una penalización, y eso está bien interesante, ¿no? Y ahí es en donde JP Logistics está invirtiendo en que en esas devoluciones pues se den de manera exitosa. Digo, nosotros teníamos un 8% de entregas fallidas. Okay. Por los motivos que tú quieras, porque estaba saturada la tienda, porque hubo tráfico, por el clima, por lo que tú quieras. Que llegas tarde a una ventana, o llegas a la ventana de... Llegas a la ventana, te cambian de ventana y ya llegaste tarde, ¿no? Porque también... También te lo aplican. También te lo aplican, sí. Entonces digo, es el conocimiento que tú tengas, ¿no? Pero para nosotros significa esto cerca de un 8% de entregas fallidas por cualquier motivo. ¿Qué es lo que queremos hacer? O sea, precisamente en base a un modelo matemático, evitar, y al menos en una primera etapa es reducir eso a un 20%. Okay. Y digo, esperemos que logremos más, ¿no? Sí, que ese 8 se convierte en 5, ¿no? Exacto. Pero si esto yo lo traslado a un marketplace, a un Amazon, un Mercado Libre, llámale como quieras, donde estás hablando del 26% de todas sus ventas, o sea, se las regresan, pues ahí hay algo muy interesante que puede resolver la inteligencia artificial, donde sí realmente puedes gastarte 5, 6 millones de dólares para un proyecto de esa envergadura, donde los ahorros van a ser por mucho más que eso, por mucho más. El nearshoring pues, está trayendo pues, esta nueva ola
relocalización que tiene muchos años, que ahorita es tendencia y que llega y hay que tomarla y llegó para quedarse. A reserva de otros países, pues Estados Unidos, Canadá, incluso la logística europea, ¿cómo ves a México en esa oferta de logística, de entrega de última milla, de optimización, de inteligencia, de almacenes seguros, de primer mundo? Otra vez, yo me voy un poquito para atrás. Nearshoring en México, yo creo que no es algo nuevo. Sí, ¿no? O sea, ya viene existiendo desde ese tiempo. Que hoy, gracias a que todas las cadenas de abasto, todas las cadenas de suministro en el mundo se rompieron por la pandemia, no existe una que no haya sufrido. Entonces, en lugar de tener a tu proveedor lejos, pues ahora lo quieres cerca. Y nosotros somos vecinos del mercado más grande del mundo. Entonces, tenemos una ventaja geográfica que México tiene que aprovechar. Pero ya el nearshoring ya existía. Entonces, y estamos en Nuevo León, aparte. Nuevo León está captando cerca del 70 y tantos % de esa inversión. El nuevo Nuevo León. El nuevo Nuevo León está captando 70% de toda esa inversión que viene para México. Entonces, todavía Nuevo León todavía se tiene que poner más las pilas y tener pues suficiente electricidad, suficiente agua, carreteras, infraestructura y seguridad. Estamos hablando de un tema bastante complicado que es la parte de la seguridad. Y me pongo aquí en mi industria. Hay un estudio también a nivel global donde hay escasez de choferes de transporte pesado. México, la última información que yo tenía, estamos hablando de cerca de 90,000 choferes faltantes. ¿Qué quiere decir? Que hay 90,000 tractos que no tienen chofer. Y tú puedes pasar por las grandes empresas de transporte donde tienen cantidad de transporte estacionado. O sea, está el tractor, está la caja, está el producto, pero no está el chofer. Y eso se puede volver un problema pues, de seguridad nacional, yo diría, ¿no? ¿Tanto porque hay estudios donde si el transporte se para 3 días, tendrás desabasto prácticamente de todos los productos. O sea, no habría gasolina, no habría gas, no habría luz, no habría leche, no habría pan, etc. O sea, nos podríamos prácticamente hasta morir de hambre. Ni cerveza tampoco. Ni cerveza. Imagínate. Ni carne asada. Exacto. Entonces, digo, esto sería un problema muy fuerte. Mira qué interesante, no lo había visto hasta allá como un problema de seguridad nacional. Tienes toda la razón. Hay casos en Inglaterra donde ya hay desabasto. O sea, estamos hablando de que es un problema global. O sea, China tiene un faltante de cerca de 300,000 choferes. Bueno, no es cierto, de 1,800,000 choferes. De Estados Unidos, cerca de los 200,000 choferes. México, 90,000 choferes, etcétera, 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 etcétera. Que va a llegar el transporte autónomo, pero todavía le falta bastante. Yo no me gustaría andar en la carretera con mis hijos y que pasara un tráiler con 32 toneladas sin chofer, ¿no? A mi lado. Sí. Entonces, digo, yo creo que todo va a llegar, pero todavía no estamos preparados para eso. La carretera tiene que estar preparada, ¿no? La carretera y la ciudad. Señalización, la cultura, sí. Y todo. Entonces, va a tardar. Entonces, hay que agarrar ese problema, que yo creo que es importante y darle, pues una solución. Hay formas, ¿no? Hay algunas iniciativas, pero bueno, nada en concreto. Estados Unidos tampoco lo ha podido resolver. Pues digo, de hecho, los choferes mexicanos están yendo para Estados Unidos a manejar allá porque pues les pagan mejor. Claro. Inmediatamente te contratan. Pero bueno, vuelvo a donde se generó esto. Es que estamos hablando de un problema global. Y aparte México, pues métele el ingrediente de la inseguridad. O sea, yo no quiero andar en la carretera que me bajen con la pistola o me maten o me roban el camión o después pidan incluso hasta dinero por tu chofer. O sea, claro. Hoy ya hay casos donde
te están pidiendo el pago para regresarte al operador. Sí, qué grave situación de seguridad del país tiene el país. Y entrando ya un poquito a cerrar, pues en tus tiempos libres fuiste socio fundador de la Asociación Mexicana de Operadores Logísticos Mexicanos, ¿no? Y eres el presidente hoy día. ¿Qué platican entre los socios de aportar, de crecer? ¿Cuál es la esencia de la asociación? Bueno, a final de cuentas, yo creo que, todos nosotros como socios, bueno, pues viene todo el tema de competencia, ¿no? Que tenemos que cumplir. Entonces es muy difícil platicar de la problemática que cada uno tiene, ¿no? Pero como asociación, pues sí, juntamos todas esas experiencias de todos los socios y prácticamente lo que hacemos es, pues vamos con el gobierno, con la academia. Por ejemplo, tenemos programas muy interesantes con las universidades, donde estamos creando ya talento logístico para nosotros mismos. Okay. Entonces esa es una buena parte que tiene la asociación. La otra, por ejemplo, estuvimos platicando con el gobierno y hemos, en base a nuestra experiencia, se han hecho algunas modificaciones a las normas de trabajo dentro de los almacenes, okay, etcétera, ¿no? Entonces sí, no es tanto, o sea, la asociación te sirve, es como un lugar donde vamos a unir fuerzas, pero para resolver una situación, algún cambio de ley, alguna situación de estas. Ya en nuestras prácticas, pues sí se da, tú sabes, ¿no? O sea, ya la platicada. Y lo que estamos viendo es que estamos en uno de los mejores nichos, okay, con los mejores crecimientos que podemos esperar. Sí, sin duda. De hecho, en una conferencia que tuve en Estados Unidos decían que los nuevos CEOs van a ser los directores de logística. ¿Por qué? Porque hoy se vuelve algo sumamente importante. O sea, las ventas, pues ahora es todo también redes sociales, influencers, etcétera. Pero la logística se tiene que seguir moviendo. O sea, ahí no hay como que mucha influencia, mucho cambio que puedas hacer en cómo cargas un camión y un camión va a hacer una entrega. Lo que sí es que la combinación, o sea, la venta ya puede cambiar, pero la logística no. Entonces, no. Pero se vuelve un factor importante para tú también terminar con una venta. Y estoy hablando de ventas de productos y ventas de servicios. Hoy por hoy, hasta que no se invente la desmaterialización, pues todo se mueve. Personas, servicios, productos, etcétera. Entonces, creo que estamos en uno de los mejores nichos y con mucho crecimiento. Y también, obvio, pues nos está ayudando mucho toda esta venida de empresas y de inversiones a México. Pues gracias, Paul. Pues toda tu labor profesional, tu entusiasmo, que haces lo que te gusta, pues provoca que nos haga la vida más fácil, ¿no? Porque muchos de los productos que hemos tocado pues han pasado pues por tu tecnología, por tu infraestructura, por tus almacenes. Y bueno, pues sigue por ahí, has generado muchísimos empleos y lo que viene. Y bueno, pues es una extraordinaria persona y profesionista. Pues gracias, un honor, esta es tu casa. No, muchas gracias a ustedes. Gracias a Latitudex. Pues nos veremos pronto. No, gracias a ti. Gracias por la invitación y pues aquí estamos lo que se les ofrezca. Gracias, Paul. Muy amable. Ándale. Bye.